triunfo del candidato conservador Sebastián Piñera con el 54,57% de los votos. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, generó la atención y la opinión de mucha gente ligada a la política. Mira, el presidente Piñera viene más de una tendencia de derecha, ¿no? Él es más un representante del libre mercado en América. Sin embargo, respetamos la soberanía por la cual el pueblo chileno lo ha elegido y vamos a respetar todo su gobierno. No es nuestra intención ser los juzgadores de Piñera en su gestión. Por otro lado, recordemos que meses anteriores Piñera negaba cualquier posibilidad para que Bolivia tenga un acceso soberano al Océano Pacífico mediante puertos chilenos. Sin embargo, la esperanza está puesta de que esta figura cambie en los próximos años. Lo dicho por el señor Piñera en meses anteriores era al fragor de la campaña y en su calidad de un ciudadano más de Chile, pero ahora que es presidente esperamos más bien una actitud más proactiva con Bolivia, una mayor sensibilidad a resolver el tema de la demanda marítima y obviamente mejores resultados en esta relación. Asimismo, el tema de La Haya será una prioridad para nuestro país. Nosotros lo único que queremos es de que su gobierno reconozca nuestra demanda y tenga la suficiente sensibilidad como para abrir una mesa de diálogo. Es muy probable que este año 2018 salga el fallo de La Haya y tenemos mucha esperanza de que va a ser favorable a Bolivia. Esto significa de que el gobierno de Piñera, si esto sucede, va a ser el que va a tener que sentarse con Bolivia y nosotros tenemos mucha apertura para iniciar ese diálogo. Esperamos de que el gobierno de Piñera sí esté dispuesto a acatar lo que diga el Tribunal de La Haya y no como el gobierno de Bachelet, que se negaba incluso a acatar el fallo de La Haya. Por lo tanto, si hay ese cambio, creo que las relaciones con Chile pueden ser mucho más prometedoras. Además, debemos recordar que existen otros puntos importantes en la agenda con Chile, que si bien no se las resolvió en su totalidad, ahora sería la oportunidad para solucionarlas. La salida en tren hasta el Pacífico, el tema del desminado de la frontera, el tema de las constantes huelgas y paros en los puertos chilenos, el tema del contrabando en nuestra frontera Chile-Bolivia y ciertas actitudes que se han tomado de negarle visa a algunos bolivianos o pedirle visa más bien a algunos bolivianos en Chile. Por lo tanto, tenemos varios temas pendientes, pero está claro que de esa multitud de temas el central es la demanda marítima. Si resolvemos el tema de la demanda marítima, es muy probable que los otros temas ya pasen a un segundo plano que se van a ir resolviendo con el tiempo. La información que nos servía para presentar el tema que vamos a comenzar a abordar a partir de este instante. ¿Qué quieren los chilenos? ¿Una Chilezuela o mantener la República de Chile? Esa fue una de las frases más resonantes de Sebastián Piñera como candidato a la presidencia de la República vecina. La alusión, desde luego, a la situación crítica que atraviesa Venezuela, un ejemplo que, desde luego, no es ningún paradigma saludable para la región y que sirvió como uno de los argumentos para atraer un electorado importante que finalmente le dio la victoria y de forma contundente en la segunda vuelta electoral. No queremos una Chilezuela, sino una República de Chile. Una de las frases de Sebastián Piñera. Frases que también abordaron en algún momento de la campaña la relación con Bolivia y es precisamente este aspecto el que vamos a comenzar a explorar ahora con dos invitados especiales a quienes doy la bienvenida a Hora 23. En principio, Marcelo Arequipa Zurduy, doctor en Ciencias Políticas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y Andrés Guzmán, ya lo hemos tenido algunas veces, analista internacional en temas diplomáticos. Así es, buenas noches, Juan Pablo, gracias por la invitación. Comencemos hablando quizás de algunas virtudes de la democracia chilena. Tenemos la tendencia en el país, a veces con razón y a veces sin ella, a demonizar la concepción de Chile. Y Chile se ha convertido en los últimos años en un ejemplo de democracia para la región. En 1988 dijo no al dictador Augusto Pinochet y ese no se mantuvo firme y fue respetado por la mayoría. Un año después se realizaron elecciones, el año 1989,
1989 y a partir de ese momento se alternaron regímenes democráticos en estricto respeto a la Constitución, situación que tampoco es muy frecuente en nuestra región. A propósito de este panorama, Marcelo, se puede decir que en términos democráticos Chile, desde 1988, los resultados del plebiscito o referéndum que echó a Pinochet del poder y la continuidad democrática a partir de 1989 son un ejemplo a seguir en la región. A ver, yo creo que ciertamente el respeto a los procesos electorales que ellos han tenido de manera consecutiva son un indicador importante. Otro indicador importante es también el tema de la apertura, en el sentido de no obligar al voto, que lo establecen a partir del 2008. Hasta antes de eso ellos tenían todavía la obligatoriedad del voto. A partir de ahí ya nos empieza a obligar a la gente que vaya a votar, igual que en nuestro caso, por ejemplo. Esto tiene que ver también con una cierta bajada en la participación electoral, que es, digamos, lo usual en muchos casos. De hecho, por eso tenemos hoy día en Chile los resultados que el nivel de abstencionismo ronda más o menos el 50% del electorado. De 14 millones de votantes, tienes casi el 50% que no se moviliza realmente, no se siente motivado, pero eso obedece, creo yo, a otro tipo de explicaciones. Pero sin duda un indicador muy importante que mide un poco el tema de la democracia, si es más fuerte o no, es el proceso sostenido y continuado del respeto de los procesos electorales que se llevan adelante. Y otro factor importante, el financiamiento del Estado a las campañas de los partidos políticos, una figura que ha sido borrada en nuestro país. Un tema interesante que, por ejemplo, provocó una cobertura especial de los medios extranjeros en Chile en la última elección, que se vieron sorprendidos porque en las calles de Santiago no veían propaganda, no veían papeles pegados en las paredes, no veían suciedad, veían un respeto a la urbanidad en una madurez democrática que desde luego es sobresaliente. Sí, porque a ver, el modelo que han adoptado un poco, el modelo político de cómo llevar adelante elecciones en Chile, creo que se asemeja mucho a ese modelo ideal de una democracia, vamos a ponerla entre comillas, más desarrollada, ¿no? Donde la personalización en el candidato no está tan recargada, sino más bien en la sigla del partido o en la sigla de la formación política. Y eso yo creo que además el añadido ahí adentro es, en Chile se vive hoy día, sobre todo a diferencia de nuestro caso, un escenario ideológico bien marcado, bien diferenciado. Y eso creo que hace mucho al tema de ahora diferenciamos los electorados de manera concreta y clara. En primera vuelta funciona muy bien esto, en segunda vuelta ya no funciona muy bien, por eso de hecho muchas de las explicaciones alrededor de por qué pierde Guiller se relacionan con esto de no, es decir, de estar en el centro izquierda, no ocupa ese espacio y también ocupa la izquierda, es decir, más bien Guiller se retrotrae más hacia la izquierda y Piñera ocupa más el centro derecha y todo el espectro hacia atrás, ¿no? Enseguida vamos a hablar de las características de la última elección. Sí. Pero Andrés, en relación al tema que comentamos, ¿coincide su visión respecto a que Chile tiene un modelo democrático más próximo a Europa, al primer mundo y a Estados Unidos que al patio de chicanerías de América Latina? ¿O no coincide con este punto de vista? En cierta forma sí, efectivamente Chile ha logrado tener una madurez democrática interesante y una cultura republicana también marcada, ¿no? Y hemos visto que la presidenta Bachelet lo llama al candidato y se reúnen y ambos se dan la mano, ¿no? Entonces hay una señal importante de republicanismo, de mucha cordialidad y mucha altura en el manejo, ¿no?, de la política. Pero también, por otra parte, esto que se ha visto, por ejemplo, el tema del financiamiento de las campañas, también han habido muchos cuestionamientos con la anterior campaña porque han habido financiamientos ilegales, ¿no?, y corrupción de mucho nivel, y de hecho en todos los partidos, y eso ha llegado a toda la clase política chilena, ¿no? La gran mayoría de los diputados que ahora están saliendo estaban manchados con esto, con el caso Sokimich, más que nada, que era una empresa que financiaba, ¿no?, a todos los partidos políticos para ver, para ganar obviamente en intereses, para generar cierta
favoritismos, ¿no?, para sus intereses, y eso también se ha visto en el Congreso. Y ahora una cosa muy interesante que ha ocurrido recién también es el cambio, ¿no?, del sistema binominal que hasta hace poco regía y ahora se ha convertido en un sistema más parecido al nuestro, en el cual en el Parlamento se tiene una representación de varios partidos, ¿no?, porque antes era solo las dos primeras fuerzas que iban al Congreso. Entonces, pero valoramos el tema del respeto a los resultados del plebiscito, sin duda, a la continuidad del régimen democrático desde 1989 y al respeto a lo que dice la Constitución. No se han cambiado las normas como en otras partes. Claramente hay un respeto muy alto por todo lo que son las normas y eso, como digo, una señal de que hay una república bien constituida, ¿no?, porque se respetan a las instituciones y eso seguramente también tiene que ver con la identidad legalista de los chilenos, ¿no? A diferencia de los latinoamericanos en general, los chilenos se someten a las leyes y respetan las instituciones mucho más, ¿no?, que los demás en el vecindario, y eso llama la atención, ¿no?, porque es cierto. Pero al mismo tiempo, ya en cuanto a la práctica y en el derecho internacional, vemos que no es tanto así, ¿no? Hay varios incumplimientos, por ejemplo, a los acuerdos con Bolivia. Vamos a hablar de ese tema, y bueno, otras relaciones con Bolivia. Pero en el tema democrático, sin duda, la democracia chilena goza de mucha salud por el respeto a la institucionalidad y a las normas establecidas en su Constitución. Hablemos ahora sí de los resultados de las últimas elecciones en su segunda vuelta. Se dice que la victoria de Piñera, a quien se considera Mauricio como parte de la centro derecha, es un revés más al socialismo del siglo XXI, porque se van reduciendo los regímenes que simpatizaban con el ideal bolivariano de Hugo Chávez y ya van quedando pocos de verdad. Hay que hacer varios matices ahí, creo yo. El primer matiz que yo introduciría al respecto tiene que ver con la primera vuelta. Es decir, el resultado de la primera vuelta, a diferencia de la segunda vuelta, es decir, Piñera gana en la segunda vuelta, pero no va a lograr, no tiene los 2/3 suficientes en el Congreso. Le pasa lo mismo que a Macri. Le está pasando lo mismo que hoy día más o menos Temer tiene problemas en su legislativo. Es decir, toda esa nueva transición política, que vamos a ponerle un nombre y apellido, de derecha, entre comillas, está sufriendo en la región un problema de inestabilidad política porque no puede generar la mayoría suficiente como habían generado los otros procesos políticos anteriores. Aunque ya tuvo un triunfo al vencer a esa corriente de izquierda que parecía muy sólida en la región y que en algunos casos tiene pies de barro. Exacto, que ese es un primer momento. El segundo momento es ya en la segunda vuelta electoral, donde creo yo que hábilmente la derecha hace algo que está haciendo a nivel general, a nivel global, y es cohesionar a su electorado, pero además atraer a un electorado que es un poco más moderado. Un electorado más moderado que siente mucha empatía, primero por el respeto institucional, es decir, la secuencia institucional que hay, luego que no se quiera arrojar demasiado a cosas que tienen que ver con grandes transformaciones, es decir, la política de la épica, es decir, aquellas cosas que, sobre todo los jóvenes hoy día, yo lo escuchaba al rector de la Universidad Diego Portales de Chile decir, la izquierda falla muchísimo porque la izquierda sigue teniendo esa lectura paternalista, sobre todo sobre los jóvenes de hoy día, que no se identifican y no se mueven y además su voto es muy volátil. Pueden cambiar muy fácilmente de la izquierda a la derecha a cualquier momento, pero en función además de ciertos criterios que los manejan. A diferencia de la derecha que se ha acondicionado mejor a los tiempos actuales. Exacto, la derecha se acondiciona mejor a los tiempos actuales, no se fragmenta como la izquierda se fragmenta demasiado en muchos ismos hoy día, ¿no? Es decir, en feminismos, en ecologismos, varias cosas que están ahí adentro. En cambio la derecha sí se cohesiona en torno a sentidos morales y sentidos y criterios identitarios. Y eso creo que lo hace mucho más fuerte, es decir, el discurso lo hace mucho más fuerte y luego tienes un Piñera que su discurso después de la primera vuelta es más bien un discurso más moderado, un discurso en el sentido de no voy a barrer realmente con todas las cosas que ha hecho Bachelet, sino voy a intentar más bien reforzarlas y mejorarlas, que creo que eso fue, digamos, un gesto importante para la gente joven y la gente de izquierda, y además no los agarró a los jóvenes para decirles, ustedes tienen que hacer aquellas cosas que yo diga porque yo soy el padre bueno, el padre protector, digamos, como hace un poco la izquierda. No, sino es un poco intentar captarles a ellos como un nuevo
con una nueva forma, si quieres, un poco de entender qué es lo que ocurre y cómo perciben ellos hoy día la política. A propósito de lo que menciona Mauricio Andrés, se dice que la derecha, por lo menos en el caso de Chile, creo que no ocurre en otras regiones ni en nuestro país, es más audaz que la izquierda, en el sentido de que se ha apropiado de parte de su discurso. En Chile, Piñera habló de inclusión, habló de participación, pero mantuvo la imagen de eficiencia y de orden en la economía y en las instituciones. Es este juego de cintura más hábil de la derecha en Chile la que le permitió a Piñera ganar la segunda vuelta con un margen significativo de diferencia respecto al otro candidato. Sí, en gran parte Piñera se apropió del discurso y coincido con Marcelo en todos Marcelo, esos perdón, puntos. sí, Mauricio. Pero por otra parte creo que Piñera incluyó en su discurso justamente este tema de Chilezuela, ¿no? Que es un intento por generar miedo con la izquierda, ¿no? Vienen los rojos y vamos a irnos hacia abajo, ¿no? Ese era el mensaje que quería dar, nos vamos a parecer a Venezuela. Entonces, eso es generar cierto temor en el electorado para lograr votos a favor. Y de hecho, mucha gente votó en contra de Piñera, perdón, en contra de Guillier por ese discurso, ¿no? Que generó miedo, generó pánico. Entonces también hubo eso, ¿no? Si bien hubo parte de aprovecharse un poco del discurso, incluso prometer cosas que no había comenzado la campaña con eso, ¿no? Me refiero específicamente a la gratuidad en la educación, ¿no? Eso fue algo que lo incluyó al final de la campaña, justamente para ganar votos, ¿no? Y eso sin duda que va a ser lo más difícil de cumplir, porque obviamente son millones de dólares que se necesitan para realmente garantizar la educación gratuita en Chile, que ha sido un tema que se ha debatido muchísimo, justamente desde el primer gobierno de Piñera, cuando las protestas estudiantiles lograron en cierta forma arrinconar al gobierno, cuando eso no había ocurrido desde la dictadura. Ahora, antes de entrar a analizar las repercusiones de la elección de Piñera en la política nacional, un último aspecto vinculado al parangón de la victoria de la centroderecha con lo que pasa en nuestro país. ¿Por qué, Marcelo, nuestra oposición, la oposición en Bolivia, no tiene esa virtud de la derecha o la centroderecha en Chile, en Argentina, que ha logrado de cierta manera aglutinarse, plantear un proyecto político y ser vencedora en elecciones nacionales? Yo creo que eso fundamentalmente en nuestro caso tiene que ver con que los políticos de derecha de nuestro país rehuyen a ser llamados como políticos de derecha como tales. Lo cual es un prejuicio. Ser de derecha no debería implicar nada negativo, ¿verdad? No necesariamente. Aquí se ha demonizado el término de derecha, de neoliberal, de imperialista, lo cual desde luego no tiene ningún sentido real. No, claro, y si además, si uno se precia, digamos, de ser futuro candidato, puede hoy día hábilmente doblar, si quieres, la tortilla hoy día, decir, bueno, está la izquierda y la izquierda como está gobernando, entonces yo me identifico claramente con el otro polo opuesto. Y el otro polo opuesto a lo que está ocurriendo hoy día es la derecha, entonces yo quiero ser candidato de derecha y por tanto voy a empezar a enarbolar esa bandera, es decir, me agarro de esa bandera y empiezo a aglutinar alrededor de esto un discurso, unas ideas, unos principios, no un programa político, sino unas ideas y unos principios que creo que hacen mucha falta hoy día para empezar a marcar línea política, para dejar que el gobierno nos siga marcando la línea política hoy día. Incluso a la misma oposición le sigue marcando la línea de qué es lo que tiene que hacer. Creo que eso hace mucha falta hoy día, pero empezamos por ahí, por el tema de nos marquemos bien, si somos de derecha, bueno, no pasa, o de centro derecha, está bien, y a partir de ahí empecemos a construir algo, ¿no? Andrés, la debilidad de nuestra oposición para no crear un proyecto alternativo a la izquierda, como ha ocurrido en Argentina, como acaba de suceder en Chile. Sí, coincido otra vez con Marcelo. Efectivamente, la oposición ha sido demonizada y ha sido muy asociada con lo malo, ¿no? Del neoliberalismo. Y ahí se han colocado todos y ahí están, ¿no? Pero sin embargo, si bien ellos pueden adoptar un discurso de derecha y decir soy de derecha para diferenciarse, eso al pueblo tal vez no le caiga muy bien, ¿no? Porque no creo que la percepción en el imaginario boliviano es no volver a lo de atrás, ¿no? Sino que salga algo nuevo. Entonces, ni derecha ni izquierda, ¿no? Sino tal vez algo en el medio o algo que no se identifique necesariamente con esos dos polos opuestos, ¿no? No ideologizar tanto la campaña, sino ofrecer una nueva alternativa, ¿no? Y bueno, yo he visto, por ejemplo, que Revilla ha planteado justamente eso, ¿no?
salirse, desmarcarse de lo anterior y también naturalmente del gobierno actual, ¿no? Para proponer una cosa nueva, algo que realmente convenza al electorado boliviano. Porque un poco lo que hizo Piñera, ya lo mencionamos, fue apropiarse de algunos elementos del discurso de la izquierda chilena. La participación, la inclusión, la lucha por una mejor educación. No hay ningún descubrimiento político, pero sí una habilidad para ubicarse en una coyuntura. Sí, yo creo que sin duda ha tenido realmente la habilidad suficiente como para primero movilizar a ese electorado que había votado por el Frente Amplio, pero que no iba a votar por Guiller, que estaba dudando votar por Guiller. Entonces los atrae a ellos, y segundo, con ese discurso de Chilezuela, y que además 2 días antes o un día antes aparece un video donde Macri lo apoya más bien a Piñera, y el otro video es Mujica apoyándolo a Guiller. Entonces eso le sirve para reforzar el discurso y la idea principal de aquellos señores mayores, sobre todo la gente, el electorado mayor, de los 40 para adelante, para intentar movilizarlos y decirles, vengan a reforzar este movimiento, porque si no refuerzan esto, Chilezuela, es decir, es Mujica, y es toda la oleada, digamos, de la izquierda, y además el añadido ahí es, todo el tiempo yo veía que circulaban los gráficos de el crecimiento económico y el decrecimiento económico en Chile, y la etapa que está en rojo de lo más reciente en el tema del decrecimiento económico en Chile es Bachelet. Entonces todo se asociaba a un hilo conductor que tenía que ver con ellos son el sinónimo más bien del decrecimiento y del fracaso económico. Nosotros, es decir, Piñera decía, yo cuando he estado, más bien la economía ha crecido y voy a volver y otra vez vamos a ser prósperos. Hablemos ahora, Andrés, de lo que se puede esperar del gobierno de Piñera en el tema de la cuestión marítima con nuestro país. Piñera fue, si no me equivoco, presidente entre el 2010 y el 2014. Ya conoce el gobierno de Evo Morales. No fueron precisamente amigos en ese tiempo. No, para nada. Pero en un principio se comenzó bastante bien, ¿no? En un principio se estaba negociando la agenda de 13 puntos que había sido inaugurada por el gobierno de Bachelet. Piñera la continuó, y hasta finales del 2010 hubo ciertos avances. De hecho, en julio del 2010 se firma un acta en la agenda de 13 puntos que dice que en el tema marítimo ambas partes se comprometen a presentar, así como a alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo, ¿no? Y luego, después de asumir ese compromiso, cuando se tenían que presentar esas soluciones, Chile decide cancelar la reunión que se tenía que realizar en noviembre del 2010 en Arica, tal como se había convenido, y ahí ya se desmorona todo, ¿no? Evo Morales cambia de estrategia y decide anunciar la demanda en marzo del 2011, ¿no? Y también cambia el tono del discurso hacia Piñera. Le ha debido costar, me imagino, mandarle el saludo de congratulación por la elección del último fin de semana. Sí, claramente hay un distanciamiento ahí muy grande, y ahí comienza este periodo de acusaciones y recriminaciones que lo hemos vivido hasta hace poco, ¿no? En el cual hay varios ataques de ambos lados, que se ha exacerbado porque al mismo tiempo hemos presentado la demanda, y lamentablemente digo que se ha exacerbado porque lo que necesitamos ahora es en realidad generar un ambiente de negociación para el momento en el que llegue el fallo, ¿no? Y otro punto interesante de análisis es que en un principio, al presentar la demanda, fue el gobierno de Piñera el que permitió a Bolivia demandar a Chile, porque uno de los requisitos para recurrir a la Corte es agotar todos los mecanismos diplomáticos. Es decir, que si tú vas a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, tienes que demostrar que no se ha podido negociar ese mismo tema directamente con la otra parte. Y Bolivia pudo demostrar eso porque el gobierno de Piñera se cerró absolutamente a tratar el tema, ¿no? Se hizo algunas gestiones. Evo Morales trató de reactivar las negociaciones cuando, digo, se habían interrumpido a finales del 2010, y Chile dijo no vamos a negociar nada, no tenemos nada que hablar, hemos firmado un tratado, ¿no? Y están los discursos del mismo Piñera diciendo esto, ¿no? Bolivia no tiene derecho al mar, ¿no? Y lo dijo incluso en las Naciones Unidas. Entonces todas esas declaraciones las llevamos a la Corte y les mostramos a los jueces, miren, no se puede negociar. Entonces, bueno, no se puede, entonces recibieron la demanda. Pero si Piñera mismo y el gobierno de Piñera hubiese dejado la puerta entreabierta, dejando alguna posibilidad
de negociación, Bolivia no habría podido demandar a Chile. Entonces, eso es un elemento que muy poco se ha analizado y creo que en Chile no se ha considerado tanto, ¿no? Porque es Piñera el que ha permitido a Bolivia demandar a Chile y ahora va a ser Piñera el que reciba el fallo de la Corte y vamos a ver cómo actúa, ¿no? Si realmente va a cumplir el fallo, si bueno, va a tener que entenderse o va a hacer caso omiso y va tal vez a poner algunas excusas para no cumplir verdaderamente lo que dictamina la Corte. En este aspecto, Marcelo, Piñera ya ha dado una declaración respecto al tema pendiente con Bolivia. Ha dicho la soberanía de Chile no se negocia, manteniendo el discurso tradicional del Estado chileno. Casi es una pregunta tonta, pero ¿se puede esperar algún cambio en la posición estatal de Chile frente al problema marítimo boliviano con la presidencia a cargo de Piñera? Yo creo que lo único que se puede esperar en el tema del cambio es si es más radical o menos radical. Yo creo que lo único... ¿Coincidimos con eso? Sí, claro. totalmente. No se han puesto de acuerdo antes de entrar a esto. Están coincidiendo. De hecho, más bien, probablemente Andrés me pueda corregir, pero yo recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Piñera recibió el ingrato, o sea, el no en realidad por el tema de Perú, por ejemplo, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Es decir, claro, recibe él y justo recibe además el tema en contra de Chile, el tema del fallo sobre Perú, cuando él estaba a punto de terminar su gestión, ¿no? Ahora, paradójicamente la historia lo va a recibir, ni bien está en los primeros años de gobierno, va a recibir el fallo contra otro país que tiene, contra el nuestro, digamos. Entonces, yo me imagino, y espero además que probablemente haya aprendido de la historia de lo que pasó con Perú, y además de lo que pasó con el trato que nos hizo, que es lo que acaba de decir Andrés hace un momento atrás. En la medida en la que se radicalicen menos, creo, ellos y nosotros, porque a nosotros también nos conviene muchísimo llevar el clima a nivel internacional de que queremos negociar de buena fe las cosas, probablemente, y que además dejemos a un ladito el Twitter, es decir, dejemos de pensar que gobernamos a partir del Twitter, creo que eso puede generar un clima distinto. Pero si queremos empujar las cosas a un radicalismo, entonces yo creo que estamos salvados y agarramos a dos teclas y podemos elevar más los ánimos, ¿no? Para concluir con tu participación, ya estamos al borde del cierre de este sector. ¿Evo Morales se está quedando solo en el vecindario de Sudamérica en términos de amistades políticas? Yo creo que está perdiendo una gran oportunidad de poder convertirse en el interlocutor de aquello que queda, digamos, de esa oleada más desde la izquierda. Está perdiendo una gran oportunidad porque la fricción que tiene con los países alrededor no lo están sirviendo de nada. Es decir, una política internacional y una diplomacia que sea manejada con un tono menos beligerante y más bien un tono más propositivo, creo que le podría ayudar mucho más. Gracias. Andrés, la predicción sobre lo que puede pasar en el futuro en la relación de Bolivia con Chile, ¿se acabará el romance de las buenas frases de congratulaciones por la victoria para volver a la beligerancia tradicional de los últimos años, o habrá algún punto intermedio de acuerdo entre Piñera y Morales? Bueno, ojalá que no volvamos a la beligerancia, ojalá que se entienda que lo que nos conviene ahora es más bien bajarle los ánimos y tratar de entendernos, tratar de generar un ambiente de negociación. Y el momento en el que salga el fallo de la Corte, y si es desfavorable a Bolivia, naturalmente que va a depender mucho de nosotros, ¿no? De qué planteemos en esa negociación, cómo la encaremos, cómo negociemos, ¿no? Por eso es tan importante prepararse, tener una estrategia de negociación para realmente lograr lo que estamos buscando. Tenemos que generar un debate interno en Bolivia respecto a qué queremos, ¿no? Qué entendemos por acceso soberano y, más importante aún, qué estaríamos dispuestos a dar. En la medida en que el gobierno entienda eso y que realmente lo haga, se prepare para ese momento que va a ser histórico, que va a ser sumamente importante. En la medida que se haga eso, obviamente vamos a tener más posibilidades, ¿no? Porque el momento en el que se le presente algo a Chile que le interese, que realmente le pueda beneficiar, entonces no tendrían por qué decir no. Pero si vamos improvisados, sin realmente saber qué queremos o no sabemos negociar, las cosas nos van a ir peor, ¿no? Ya advertiremos la conducta de los actores políticos en Bolivia y Chile. El fallo de la Corte se estima se pueda conocer en diciembre del 18 o en enero del 2019, ¿verdad? Más o menos, sí, a finales, sí, exacto. Más o menos esa sería la... Tendremos tiempo para conocer las señales hasta entonces. Sí.
Gracias, Andrés. Gracias, Juan Pablo. Marcelo, por la visita, las orientaciones, el análisis y la perspectiva que nos han ofrecido sobre las repercusiones en nuestro país y en la región de la elección de Sebastián Piñera como nuevo presidente de Chile, que jura el 11 de marzo de la próxima gestión como nuevo presidente de ese país. Cerramos el tema, nos vamos a una pausa y luego seguiremos con más y con otros temas de Hora 23.